día con día, Señor, tú la vas renovando, Señor, tal y cual tú lo has prometido en tu palabra, Señor, y nosotros podemos ser testigos fieles, Señor, de esa palabra, Señor, que hasta el día de hoy se está cumpliendo, Señor, en nuestras vidas, Padre. Hoy nos tienes en este lugar, Señor, para poder aprender, Señor, escuchar tu voz, Señor. Solo te pedimos que tú nos pongas un corazón, Señor, enseñable, Señor, que puedas ungir los labios del predicador, Padre, para que pueda ver la fluidez, Señor, de tu palabra, Señor. De acuerdo, Señor, a lo que tú nos quieres hablar, Señor, en esta mañana, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por la familia que tenemos en Cristo, Señor. Y te pedimos, Señor, que en verdad, Señor, nosotros podamos tener un corazón, Señor, guardado, Señor, hacia tu voluntad y hacia tu propósito, Padre. Así que en esta mañana te bendecimos y te alabamos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ayer, bueno, esos días, a mí a veces me da por ver algunos documentales por medio de internet, ¿no? Entonces veo unos videos y empiezo a ver unos documentales. Entonces ayer estaba yo mirando hacer un documental acerca de la famosísima bomba nuclear. ¿La han escuchado acerca de la bomba atómica? Entonces me pareció muy interesante, ¿no? La forma y el ímpetu que le pusieron en su momento para crearla. Pero una de las cosas que me llamó muchísimo la atención era acerca de un parteaguas que inició, que terminó y que inició en cuanto a su creación, ¿no? Entonces en el documental hablaban acerca de, primero que nada eso fue durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando los alemanes empezaron a hacer todos sus desmanes en toda Europa y así sucesivamente, ¿no? Entonces dentro de toda esa historia cuenta que Japón le declara de alguna manera la guerra a Estados Unidos. Estados Unidos no quería participar, o hasta en su momento no quería participar de la guerra, ¿no? Entonces, aprovechando eso, los japoneses van y atacan aquella isla, la de Pearl Harbor, donde tenían su base, su base de navío de Estados Unidos, ¿no? Entonces dice que la destruyen. Entonces ahí es cuando enfurecieron a los Estados Unidos y Estados Unidos decide irse a la guerra, ¿no? Aprovechar y hacerle la guerra a Japón. Y de alguna manera en la historia dice que le afectó mucho a Estados Unidos ese ataque a Pearl Harbor, ¿no? Porque fueron muchísimas cosas que destruyeron gran parte de su ejército. Entonces dice que decidieron irse a la guerra y por una parte peleaban con diferentes países en contra de Alemania y todos sus aliados, y por otra parte le estaban haciendo en ese mismo tiempo la guerra, ¿no? Entonces en ese tiempo hubo unos científicos que, no sé mucho, pero pues lo que estaba yo escuchando, había unos científicos que de alguna manera se dan cuenta que pueden crear esa bomba y se lo plantean a los científicos de Estados Unidos, se lo plantean al presidente en su momento. Entonces deciden crearla, ¿no? Y empiezan, y dice, a mí les digo, una de las cosas que igual me sorprendió, cómo la gente empezó a participar, ¿no? Dice que crearon prácticamente una ciudad en Nuevo México, un estado de allá de los Estados Unidos, donde ahí prácticamente estuvieron años, porque no fue la creación de un día para otro, sino que fueron años para la creación de esa bomba, donde la gente empezó a participar. Muchas veces ellos congregaron a muchísima gente, le decían que ellos realmente tenían que trabajar en algo que les iban a decir. No se enteraron qué era, pero que era en pos del bienestar de Estados Unidos, no para ganar la guerra. Y ellos se dedicaron a trabajar gente en un lugar como un pequeño pueblo, ¿no? Pero ahí vivieron muchísimos años. Dice que esa bomba la lograron construir, pero ya había terminado hasta la Segunda Guerra Mundial, pero todavía tenían guerra contra los japoneses. La cuestión es que la construyen, la prueban y deciden lanzarla. Entonces dice que en ese momento hubo científicos dentro de Estados Unidos que no estaban de acuerdo en que se hiciera, porque ellos decían, va a haber un antes y va a haber un después, porque hasta ese momento no había quien conocían la tecnología, pero no había nadie quien hiciera esa bomba, ¿no? Entonces al crearla y al
de hecho, dicen que los rusos mandan un espía a trabajar en medio de eso y él agarra toda esa información y se la lleva a la Unión Soviética. Entonces, aunque ellos no lo habían creado, pero ya sabían de qué se trataba. Y lógicamente que cuando la sueltan, la gente y los países que son fuertemente militarmente hablando, se dan cuenta, ¿no? Y empiezan a construir. Y posteriormente, ya que la lanza, dicen, ¿sabes qué? Creo que la regamos, ¿no? Y tratan en las Naciones Unidas, tratan de revertir eso. Y es cuando se firma un tratado diciendo que todos los países que creen sus bombas, o sea, que no las creen y los que tengan, que las destruyan, ¿no? Y por eso hasta el día de hoy no se usan ese tipo de bombas, ¿no? Porque ha sido una bomba que realmente destruye, y en esos videos yo podía ver la forma y el impacto que puede tener ahora sí, a corto, a mediano y a largo plazo, porque no es simplemente lo que destruye en su momento, sino como es algo químico, lo que empieza a destruir posteriormente. No sé si ustedes igual han escuchado hablar de la explosión de Chernobyl. Les digo, a veces me meto a ver cosas. Igual es otra de las explosiones que hasta hoy en esa estación nuclear tuvieron que hacer como una cúpula de hierro. Y dice que hasta la fecha de hoy, cuando cruzan todos los medidores nucleares, empiezan a detectar muchos rangos acerca de todavía de todo ese material nuclear que sigue habiendo, ¿no? Entonces, estamos hablando de que tal vez son cosas que realmente nosotros muchas veces no pensamos, pero son cosas que realmente destruyen. Y lógicamente que yo creo que muchas veces nosotros, cuando Dios nos crea de alguna forma con otro propósito. De amarnos, de ser parte de su familia. Lógicamente que muchas veces nosotros nos hemos equivocado en nuestras tomas de decisiones, en cómo enfrentar las cosas. Entonces yo creo que una de las cosas que el diablo se ha encargado de engañarnos es realmente en hacernos creer que nosotros podemos hacer las cosas por nosotros mismos. ¿Se acuerdan cuando el diablo hace caer en tentación a Eva y lógicamente posteriormente a Adán? Le dijo, mira, simplemente lo que Dios está haciendo, no quiere que ustedes sean como Él. O sea, como que ahí sabía el diablo que la avaricia, la codicia, todo eso era un punto muy, muy frágil en nuestra propia vida como seres humanos. Y de esa manera se la supo llevar y hizo caer a la humanidad, ¿no? Cosa que tal vez hasta el día de hoy nosotros cosechemos, ¿no? Entonces, ¿por qué les estoy haciendo esta anécdota? Porque sinceramente yo creo que en la totalidad de la humanidad, la mayoría está completamente desviado al propósito de Dios. De hecho, cuando nosotros leemos las Escrituras, una de las cosas que habla específicamente y puntualmente, dice que al final de todos los tiempos, simplemente va a ser un remanente el que no va a doblar rodilla, y que realmente los que se van a entregar a Cristo es realmente una minoría. Y si nosotros hacemos una comparación en nuestra vida personal con nuestras familias, muchas veces somos la minoría que somos cristianos dentro de nuestra familia. Y cuando nosotros queremos acercarnos a hablarles de Dios, ellos nos pueden argumentar muchísimas cosas, que sus tradiciones, que su religión, que nosotros lo necesitamos. Pero la realidad, yo creo que en la realidad de la cual nos tenemos que estar dando cuenta, realmente es la falta y la necesidad, la ignorancia y lo perjudicamos que estamos como creación, de acuerdo a lo que Dios predestinó desde el principio. Porque tristemente a cualquier persona tú te puedes acercar y puedes hablarles de cualquier cosa que es basura. Puedes hablarles de pornografía, de ir a tomar una cantina, de engañar a su esposa. Puedes hablarles aún de ir a un partido de fútbol en domingo, que eso no tiene nada de malo. Pero mucha gente está prefiriendo hacer muchísimo más cosas que eso, si es lo malo, antes de darle un lugar de honra a Dios, a nuestro Creador. Entonces yo creo que estamos tan mal, hablando en términos de humanidad, que yo sinceramente creo que los tiempos de Dios se están acercando cada vez más. Entonces, hoy por hoy, en las noticias vemos cosas fuertes, vemos aberraciones hacia las cosas de Dios.
los propios comentarios acerca de Jesucristo en la boca de nuestros conocidos, te das cuenta que ya no hay ni siquiera respeto, en el sentido de que a Jesús ya no lo tratan como a Jesús el Señor, al Señor de señores, al que subió a la cruz y dio su vida, sino que muchas veces les dan el despectivo llamamiento de Chuchito. No sé si han escuchado esa. A ver qué Chuchito dice. Sinceramente, yo cuando era más pequeño y era niño, una de las cosas que siempre sí tuve, y no era yo cristiano y no conocía nada, siempre tratar de tener un respeto hacia las cosas santas que yo creía, ¿no? Entonces, gracias a Dios, en mi vida nunca se me imaginó cruzar y decir a Jesús Chuchito, o hacer una irreverencia, aun cuando yo tenía una tradición religiosa. ¿Sí me explico? En mi propio pecado, me acuerdo que cuando cuando iba a hacer mi primera comunión, me decían, ¿sabes qué? Tú te tienes que confesar. En mi propia ignorancia yo lo hacía con tal de agradar a Dios, estar bien delante, por lo menos hacerlo así bien. Me decían, hoy no vas a insultar, ya mañana puedes hacerlo, pero es otra cosa distinta. Pero en mi propia ignorancia trataba de hacerlo, ¿no? Pero hoy te das cuenta que mucha gente ya no tiene ni siquiera ese respeto o esa reverencia a lo que ellos posiblemente pueden creer, ¿no? Entonces yo creo que estamos tan mal, que realmente tampoco le podemos echar la culpa a Dios, porque de alguna manera Dios siempre está al pendiente de que nosotros podamos tener ese cambio. Y realmente eso nosotros podemos ser testigos fieles de lo que Dios quiere hacer, porque por eso estamos acá. Nosotros cuando llegamos a la casa de Dios, no en teoría, y lo que yo entiendo, lo que dice las Escrituras, conociendo un poquito el corazón de Dios, cuando nosotros llegamos aquí a la casa de Dios, realmente no es para pasar un tiempo en el cual me la voy a pasar a todo dar o bien como lo hacíamos normalmente en el mundo, ¿no? Cuando íbamos a un club social o cualquier cosa, sino que realmente nosotros tenemos que venir a la casa de Dios con la expectativa de saber qué realmente es lo que Dios quiere para nuestras vidas, qué vamos a aprender el día de hoy, de qué manera nos vamos a alimentar. Entonces, cuando nosotros venimos a la casa de Dios, yo siento que ese tendría que ser nuestro corazón. Ahorita vamos a leer el Proverbio 4. Desde el versículo 1, dice, oíd, hijos, la enseñanza de ¿qué? De un padre, y estar atentos para que conozcáis cordura. ¿Alguien me puede decir la definición de cordura? ¿Quién dice yo? Sinceramente necesito que me ayuden. Sí, consciente, que sepas exactamente que tenga. Sinceramente yo estoy de acuerdo con lo que dice. Si alguien tiene otra definición. Si escucha, mira, y esa definición yo creo que es muy tremenda, porque fíjate, el gran problema que yo creo que tenemos como humanidad es que muchas veces nuestra falta de conocimiento a las cosas de Dios, tratamos siempre de llenar nuestra mente con todo lo que nos rodea, ¿sí o no? O sea, y muchas veces tal vez en lo poco que podemos hacer, siempre tratamos de aprender. Les digo, a mí me gusta ver a veces documentales, a ver qué es lo que se trata y cosas por el estilo. Pero te digo, mucha gente se enfoca a querer aprender muchísimas cosas que llegan a tal grado y tal punto que tanto conocimiento los desvía más de Dios. ¿Sí o no? Había una persona que ya falleció que dicen que es catalogada una de las personas más sabias en este mundo. Tenía el conocimiento, no se movía, no me acuerdo cómo se llamaba, un nombre medio raro. Ándale, ese. Entonces, dice que él sabía tanto que su coeficiente intelectual era muy, muy, muy alto. Pero tú le preguntabas acerca de Dios y él que decía que no existía. Sinceramente,
en mi ignorancia, de acuerdo tal vez al conocimiento que él pudo haber tenido. Y yo considero y creo que realmente él más que no entender lo que Dios quería hacer en su vida o lo que Dios estaba haciendo, yo creo que tenía un gran dolor hacia Dios por el estado en el que estaba. Porque tú te imaginas tal vez tener todo ese intelecto, lógicamente eso te da muchísimo poder económico porque por las cosas que hacía, me imagino que le pagaban un montón y realmente no poder hacer nada. Entonces, y sinceramente, muchas veces nosotros como seres humanos, ¿qué es lo que estamos buscando? Siempre nuestro beneficio, nuestro bienestar y sentirnos bien, ¿sí o no? Muchas veces, por ejemplo, nosotros cuando somos pequeños nos enseñan a comer, nos enseñan o sea, nos dan alimentación porque vamos creciendo, nos enseñan a bañar, pero cuando nosotros vamos creciendo, a mí me pasa mucho que lo natural es como se llama, que cuando tú salgas a la calle tengas ropa, ¿no? Pero cuando tú estás enamorando a la que va a ser tu esposa, ¿cómo te gusta estar? Siempre bien presentable, que te vea, para que cuando te mire, diga, wow, con ese tipo me voy a casar. Entonces, y fíjate, yo creo que esa naturaleza en nosotros todos lo tenemos. Y en ese caso es cuando nosotros queremos buscar o estamos buscando un beneficio, ¿no? Entonces muchas veces cuando nosotros no tenemos el conocimiento de Dios es cuando empezamos a tratar de buscar nuestro propio beneficio. Y yo muchas veces creo que caemos en egoísmo. Y el egoísmo yo creo que es una de las cosas que más siempre nos va a apartar de Dios. Egoísmo, soberbia, altivez, el sentirse que realmente nosotros estamos bien por todo lo que hemos conseguido y obtenido, sin darle la gloria a Dios, creo que eso es lo que más nos puede llegar a perjudicar. Entonces, cuando nosotros vemos todos los conflictos bélicos que tienen los países, tú puedes entender que muchas veces, aún como país, muchas veces uno quiere ser mejor que el otro, ¿sí o no? Y ni siquiera tenemos que comparar las cuestiones bélicas, sino muchas veces cuando practicamos un deporte, ¿sí o no? Nosotros los mexicanos somos los ya merito, ¿sí se conocen esa palabra? Los que nos encanta el fútbol, porque siempre queremos llegar al ansioso quinto partido en los mundiales. Y muchas veces estamos prendidos en la televisión horas buscando y ¿sabes qué? Nos ponemos cuando vemos el partido, específicamente los mundiales. Nadie nos puede decir nada, no podemos quitar nuestra vista de la televisión. Y lógicamente que cuando vamos a jugar para ese quinto partido y dan un partidazo y de todos modos lo pierden, decimos, sí, ni modo para la próxima, pero siempre dentro de nuestro corazón está, algún día espero no morirme y no ver un campeonato mundial. Y muchas veces nuestras oraciones es, Dios mío, que lo último que yo vea es a México campeón del mundo. Pero son cuestiones que muchas veces yo creo que nuestro sentir humano lo tenemos. Y yo lo digo porque a mí me gusta el fútbol, pero a ti realmente, ¿qué te gusta? ¿Qué es lo que tú quieres tener? Y yo estoy completamente consciente que muchas veces nosotros podemos tener anhelos personales y podemos trazarnos metas a las cuales nos vamos a esforzar, nos vamos a hacer todo lo posible y lo imposible por conseguirlas. Y yo sé que eso no es incorrecto. Lo incorrecto es cuando desajenamos a Dios de las cosas. Y son cosas que realmente muchas veces lo hace gente que no conoce de Dios y muchas veces gente que conoce de Dios. Y no por lo que podamos hablar, sino muchas veces por las propias actitudes que nosotros tenemos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, con los de la iglesia y con los que están fuera de la iglesia. Siempre nosotros hablamos que nuestras actitudes van a hablar más que nuestras propias palabras, ¿sí o no? Entonces, lo que realmente nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado es realmente de cuando llegamos a la casa de Dios, realmente venir con esa expectativa para que nuestra mente pueda tener cordura, podamos ser cuerdos y que nuestra mente no esté desviada a lo que el mundo realmente nos está ofreciendo. Cuando nosotros nos conectamos a la voluntad y al propósito de Dios, te aseguro que aun cuando tú tengas metas personales y todo lo que quieras, todo va a glorificar a Dios. No sé si me explico. Y realmente es lo que yo creo que es lo que nosotros tenemos que estar buscando celosa y ansiosamente todos los días de nuestra vida. El viernes pasado, los que tenemos la oportunidad de venir, escuchamos, yo
yo creo que una de las mejores prédicas que hemos podido escuchar es el día de hoy. Y no es porque el pastor no le haya compartido antes, porque tocó muchísimas cosas que tal vez no nos los ha dicho en una sola prédica, pero sí por bastante tiempo. Entonces, cuando yo estaba sentado allá escuchando la prédica, sinceramente yo dije, realmente, y aunado a lo que estuvimos hablando el martes, aunado a lo que compartieron el lunes de varones, dije, en realidad nosotros, Dios, en verdad, que ha sido bueno con nosotros y lo quiere seguir haciendo hasta el final de los tiempos. Tiene un montón de promesas. Pero nosotros no podemos descuidar la responsabilidad que Dios nos está demandando en cuanto a eso. Porque tanto tú como yo somos especiales. Y no vamos a caer en el error de ser soberbios como lo hacía el publicano. ¿Se acuerdan del publicano? Con el fariseo contra el publicano en la forma de oración. En la oración uno oraba humildemente y el otro oraba arrogantemente, exactamente, arrogantemente. Entonces nosotros, la arrogancia son de las cosas que nosotros no tienen que ser. Tenemos que entender que nosotros somos especiales para Dios, pero eso especial que nosotros hacemos no es simplemente para nuestro propio bienestar, sino realmente para que eso pueda ser útil para el reino de Dios. Y son de las cosas que nosotros tenemos que darle gracias a Dios todos los días. Y dice el versículo 2, porque os doy buena enseñanza. Entonces no desampararéis mi ley, porque no desampararéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere ¿qué? Inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando tuvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo, porque esto que es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de ¿qué? De la aurora, que van en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina ¿qué? A todo el cuerpo, y sobre toda cosa guarda tu corazón. Mira, todo este proverbio a mí me llama muchísimo la atención, realmente la indicación que nos está dando, específicamente a nosotros, que somos los que tenemos el conocimiento, somos los que hemos entendido lo que Dios ha hecho y está haciendo, las promesas que Dios tiene para nosotros, que no importa el tiempo que nosotros tengamos como cristianos o viniendo a la iglesia, sino que siempre va a venir el consejo de parte de Dios, que nosotros escuchemos el consejo de Dios, ¿sí o no? Que realmente nosotros adquiramos la sabiduría de parte de Dios, porque eso al final, ¿qué nos va a llevar? A tener una mente cuerda, una conducta con cordura, nos va a llevar a tomar decisiones en cualquier momento de acuerdo a lo que Dios quiere. Si nosotros tenemos posesiones y tenemos riquezas, que tal vez, que no está mal tenerlas, si Dios te las quiere dar, qué bueno, pero que cuando tú tengas posesiones, riquezas y cosas por el estilo, ¿a quién tú le vas a dar la honra y la gloria? A Dios. Cuando la gente te incite
hacer cosas incorrectas, ¿qué es lo que tú vas a decidir? A no hacer lo que te están diciendo. Por eso dice, desecha todos los consejos de los malos. Nosotros como tal, ninguno de los que estamos el día de hoy acá, tenemos el pretexto para decir que nosotros no sabemos nada, sino todo lo contrario. Entonces, a raíz de lo que todos nosotros escuchamos día con día y lo que nosotros leemos en nuestras casas, de lo que Dios nos habla en las Escrituras, nosotros, el reflejo que tenemos que tener son como verdaderos hijos de Dios, que es lo que estaba explicando el pastor José en su prédica del viernes, porque él decía, ahora nosotros somos los que tenemos que salir y ganar almas para Cristo, por la vida que nosotros estamos llevando, o por la vida que nosotros tendríamos que estar llevando hoy. No una vida sin problemas, no una vida sin tropiezos, no una vida de las cuales no hemos fallado, no una vida de perfección. Es lo que estamos buscando. Pero en todo ese proceso realmente poder entender y saber todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y lo que Dios nos está dando a entender a través de las Escrituras y de las predicaciones, eso, pedirle mucho en oración al Señor, que eso sea algo que esté motivando y esté moviendo nuestra vida, que cuando la gente nos mire pueda ver que realmente nosotros somos unos hijos de Dios y no somos unos religiosos más. Hace unas semanas atrás, a Isaac yo le digo, Isaac, tienes que aprender a decir que no. Tienes que aprender a proclamar tu vida cristiana. Porque para eso Isaac es muy dado ¿cómo se llama? Que si se paran unos mormones, pasa y los escucha. A ver, ¿qué vamos a decir? Y se pone a platicar con ellos, ¿no? Y los hace sus amigos. Entonces, yo le dije, ¿sabes qué? Pues vamos a platicar. ¿Quieres platicar con ellos? Vamos a platicar con ellos. Y llegaron. Entonces, pues está bien. Me acordé de lo que hizo el pastor José en una ocasión con unos testigos de Jehová, con el pastor Joaquín, que les encerró, les puso llave y no se fueron hasta que recibieron a Cristo. Entonces les digo, pues vamos a aplicar la misma medicina. Y había una mesita en la puerta, los sentamos y desde que entramos me dijeron, bueno, vamos a predicar, entonces podemos hacer una oración para ¿cómo se llama? Para iniciar. Claro que sí, yo voy a orar, y me puse a orar. Y que no sé qué, y entonces yo les empecé a explicar. Al final se terminaron frustradas porque eran dos muchachitas, porque decían, realmente nosotros les veníamos a mostrar, ¿cómo se llama? A hablar hablar o a testificar de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, para darle a entender que lo que nosotros estamos predicando es la verdad. Y le dije, y lo que yo te dije no es verdad, porque hasta para eso una de las cosas que lo poco que dijeron me mencionaron, y es cuando yo les empecé a tal vez a rebatir un poco, cuando ellos hablan de un Nuevo Testamento, de el Evangelio renovado. Y yo le dije, ¿por qué tú me estás hablando de un Evangelio renovado? El que yo tengo acá, porque para eso teníamos la Biblia ya, me estás diciendo que esto no sirve. No es eso. Porque desde que tú me hables de un Evangelio renovado, me estás diciendo, se renovó lo que nosotros teníamos antiguamente. Y lo que tú me estabas viniendo a decir, y es lo que yo prácticamente te estoy diciendo, a diferencia que yo tengo la Biblia en la mesa, y yo te he hablado de Dios. No, pero es que no tenemos que defender una iglesia. Le digo, permíteme que yo te diga que jamás yo defendí una iglesia, porque jamás te hablé, ni siquiera sabes cómo se llama mi iglesia. Lo que yo te estoy diciendo es que realmente lo que nos tiene que guiar son las Escrituras. Entonces, bueno, no era ese el punto que queríamos llegar. Al punto que queríamos llegar, que yo cuando terminé de hablar de esas muchachas, se terminaron yendo, no, ya nos tenemos que ir, tenemos que visitar a una persona. Bueno, está bien, váyanse. Pero yo siempre le platico a mi esposa, porque las veo mucho andar por allá. Y muchas veces esas muchachitas se meten horas de la noche compartiendo el Evangelio. No sé si ellas piensan y dicen, ¿sabes qué? No importa, 3, 4 de la mañana. Pero cuando tú vives en una zona que no es segura, como es la zona donde yo vivo, donde ahí te pueden hacer lo que fuera, no entiendo cómo ellas pueden llegar a visitar a muchachos, gente que está drogada, tomando. Yo estoy completamente seguro que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios te va a guardar, pero siempre hay que tener una prudencia, ¿no? Entonces, pero es tanto su afán
de estar llevando su mensaje. Que muchas veces digo, ¿por qué aún hay personas que en ese caso estas muchachas están hablando de su evangelio renovado? Pero hay otra gente que está hablando de otras miles de cosas y son tan fieles a lo que están haciendo que muchas veces nosotros como cristianos realmente nos daría hasta pena mencionar cómo estamos, cuál es nuestra fidelidad a llevar el evangelio de Dios. Porque muchas veces nosotros como cristianos tal vez nos envolvemos en una religiosidad, que esa religiosidad solo cuando venimos a la iglesia es cuando nos ponemos nuestro traje de cristiano. Pero cuando salimos allá afuera no nos preocupamos y muchísimo menos nos ocupamos de tener una vida que nos muestre como hijos de Dios. Por lo consiguiente, ni siquiera predicamos del evangelio, por lo consiguiente ni siquiera leemos nuestra Biblia, por lo siguiente no oramos, cuando realmente nuestra vida como cristianos tiene que soltar el aroma de Cristo. ¿Y a qué me refiero con eso? El pastor decía, tal vez no me había yo percatado anteriormente, o sí me había percatado, pero fue tan puntual, yo creo, el Espíritu Santo para mostrarme específicamente esa área, que yo dije, si realmente yo quiero por lo menos caminar hombro con mi pastor, tengo que por lo menos tratar de asimilar eso que él está haciendo o lo que hacen. Porque no sé si cuando él empezó a predicar y él dijo específicamente unas palabras y decía, y en la mañana Cristo, y en la tarde Cristo, y todo esto Cristo, dije, eso realmente es un verdadero cristiano en toda la extensión de palabra. Porque siempre en nuestra mente, siempre en nuestra boca, tiene que estar Cristo. Y no importa lo que hagamos, sino que realmente siempre tiene que estar presente Cristo. Y yo dije, no es que no lo haya visto antes, porque en las veces que yo he ido con el pastor a comprar que esto y lo otro, en verdad, que lo que sale de su boca siempre ha sido Cristo. Y esto, y la palabra, y versículos, y esto y lo otro. Cosa que tal vez a mí en lo personal me falte muchísimo. Pero cuando yo vi, dije, en verdad que nuestra vida tiene que ser por lo menos, no igual, pero por lo menos parecida. O por lo menos pedirle a Dios que realmente nosotros tengamos ese celo hacia las cosas de Dios. Y que realmente en nuestra vida, yo muchas veces siempre doy ejemplos de mis hijos, porque son las personas con las que tengo, pero yo siempre les trato de recalcar, tú tienes hijos, tienes niños, y yo creo que igual te puedes deleitar de todo lo que pasa en la vida de ellos, ¿no? Entonces, cuando yo escucho hablar a Suri, a Gaby, a Isaac, de las cosas de Dios, lo hablan con tal naturaleza, que para ellos eso es su vida, no sé si me explico, en el sentido de que Jesús lo tienen, o sea, Dios es real, Cristo es real, en el sentido de que no porque voy a ir a la iglesia, ahí voy a estar hablando de Cristo, no, porque también allá, yo les he dicho muchas veces, llega mi mamá y le invitamos a almorzar y nos sentamos a orar y comienza Gaby a mirarla. Y la empieza a mirar y a mirar y le empieza a hacer así. Y se empieza a reír mamá. Cierra tus ojos, le dice, vamos a orar. Y se ponen a orar, ¿no? Y cosas como esas. Una vez a mí me preguntó, por ejemplo, creo que Heise me iba a preguntar, oye, ¿y Suri lee su Biblia? Le digo, sí le gusta leer su Biblia, porque pues a veces tiene cierto conocimiento de algunas cosas y te pones a platicar con ella, ¿no? Y de repente se vira Isaac y dice, sí la lee, ¿cómo no la lee? Porque cada vez que la ponen a barrer, prefiere leer su Biblia, ¿no? Entonces, son cosas que ¿cómo se llama? Que cuando tú la escuchas, lógicamente que es una actitud tal vez incorrecta, ¿no? Voy a barrer y prefiero leer mi Biblia. Pero cuando tú escuchas la manera en la cual se están desenvolviendo y desarrollando y hablan las cosas, tú dices, te doy gracias Dios, porque son temas de a diario en nuestras vidas, ¿no? Y si muchas veces tenemos que corregir a uno en medio de eso, son cosas en las cuales nos tenemos que dar las gracias a Dios. Pero que cuando nosotros nos mostremos tal cual, seamos así en la iglesia y seamos fuera de la iglesia. Que cuando la gente nos esté mirando
alrededor de nuestra casa vean que realmente nosotros somos unos verdaderos hijos de Dios, no por ser perfectos, sino por tener siempre en cuenta a Dios en todas las cosas que hagamos. Que si cuando nosotros vamos a vender, que cuando nosotros vamos a la escuela, cuando vamos al trabajo, que siempre esté glorificar a Dios. Yo, por lo general, cuando voy al trabajo, siempre le doy gracias a Dios y le digo que me cuide, más que porque me tengo que subir al poste, no. Pero siempre trato de decirle a Dios, Señor, que yo salga y que venga la provisión que tú quieres que venga el día de hoy. Y les aseguro que el trabajo que estoy haciendo en estos días no es tan sencillo como yo pensaba que iba a ser. Porque para buscar la provisión sí te cuesta muchísimo trabajo. Casi todo el mediodía andando en el sol para que puedas hacer una instalación. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, vamos a ir a Mateo 19. Esta es una historia que nosotros tal vez la sabemos de principio a fin. Una de las más predicadas. El versículo 16 dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Sinceramente, cuando nosotros venimos aquí a la casa de Dios, nosotros venimos por una necesidad, ¿sí o no? Porque tenemos problemas, lo que fuere. Y de alguna manera Dios cambia todo eso y empezamos a tener una vida diferente. Pero cuando nosotros empezamos a tener este conocimiento de lo que Dios quiere para nuestra vida, tenemos que saber que realmente ahorita no tenemos que pensar en nosotros mismos, sino pensar en el reino de Dios. No por nada dice las Escrituras: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura, ¿sí o no? Entonces, ese versículo específicamente te está diciendo: no te enfoques en tu bienestar, no te enfoques en lo que tú quieres, no te enfoques en tus beneficios, porque Dios, que es Dios, ¿los conoce o no los conoce? Claro que los va a conocer. De hecho, una de las cosas que dice de las Escrituras: al orar tú por las demás personas, Dios que te conoce, aunque no ores por ti, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a proveer en tu propia necesidad. Entonces, prácticamente lo que está diciendo ese versículo es lo mismo. Te dice: tú como cristiano, ya que has entendido, yo ya te he solucionado tu problema, ahora vienes y empiezas a tener conocimiento. Yo quiero que tú te enfoques prácticamente a hacer la voluntad de Dios, a buscar el reino de Dios. No te preocupes por lo demás. No importa si tienes problemas, no importa si tienes dificultades. Cuando tú te enfocas a buscar el reino de Dios, dice que todo lo demás va a venir por añadidura, ¿sí o no? Entonces, al nosotros entender esa parte, tenemos que entender que nuestra búsqueda ahora tiene que ser el del reino de Dios. Tenemos que entender que Dios nos está usando como instrumentos para que la gente pueda ser ganada para Cristo con lo que nosotros hablamos y con nosotros decimos. Pero también tenemos que entender que lo que nosotros estamos buscando es que el día de mañana podamos estar delante de la presencia de Dios, y cuando nos mire, vernos como hijos e hijas mujeres fieles a lo que Él nos encargó, para que Él nos diga: bien hecho, siervos fieles, ¿sí o no? Entonces, lo que nosotros también en nuestro corazón es estar buscando nuestro reino eterno, que es lo que en teoría el joven que se le acerca a Jesucristo dice: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Porque de alguna manera nosotros queremos estar en el cielo teniendo esta vida eterna con Jesucristo, ¿sí o no? Entonces, si seguimos leyendo, dice: y él dijo: ¿por qué me llamas bueno? Y esto que dice Jesucristo acá es una de las cosas que más nos tiene que sorprender, porque aún el joven se acerca y le dice bueno a Jesucristo, y Jesucristo tajadamente le pone ¿sabes qué? ¿Por qué me estás llamando bueno?
Y dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sin uno Dios. Y sinceramente, Cristo fue Cristo. En toda su estadía aquí en la tierra fue Cristo. Dígame, ¿ustedes creen que Cristo haya sido bueno en la tierra? Claro que sí, por todo lo que leemos en la Biblia, Él perfectamente cumplió el propósito de Dios. Lo que no habían hecho anteriormente ningún profeta, ningún llamado de Dios, Cristo lo hacía a la perfección en la carne. Entonces, aun cuando Él fue bueno, no se reconoció delante del joven rico como bueno, sino le dijo, ¿sabes qué? No me llames bueno porque ninguno hay bueno. Entonces, yo creo que muchas veces nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, el peor error en el cual nosotros podemos caer en creernos buenos. En decir, ¿sabes qué? Yo soy el mejor cristiano. Asisto a la iglesia, diezmo, ofrendo, trabajo para la obra de Dios. Mira, nada de lo que nosotros podamos hacer sin un corazón dispuesto a buscar del reino de Dios tiene sentido. ¿A qué me refiero? Que muchas veces, me acuerdo hace unos años atrás, cuando yo estaba en la cabina de audio, empezamos a grabar los audios. Me acuerdo cuando yo entré, se grababan los audios en cassettes. Y después dijimos, ¿sabes qué? Ya no vamos a grabar los audios en cassettes, vamos a grabar los audios en DVDs, vamos a cambiar de tecnología porque la gente lo está haciendo y las caseteras se van a desechar. Y hoy por hoy, ¿cuántas caseteras encontramos? Ninguna. Entonces empezamos a grabar los CDs. Posteriormente dijimos, ¿sabes qué? Vamos a empezar a grabar las prédicas por medio de video. Y en ese tiempo existían todavía los cassettes, los beta. ¿Se acuerdan de los beta? Los jóvenes creo que no se acuerdan. Y después pasaron a los VHS. Entonces empezamos a grabar en los VHS. Y para eso el pastor Willy ya estaba en León. Y me acuerdo que muchas veces el pastor Willy venía. Y cada vez que venía el pastor Willy, se llevaba una dotación de videos. Porque no usábamos el YouTube, no había redes sociales que podíamos subir, no se podían descargar. Y una descarga de un video en ese tiempo te tardaba horas. Y tenías que tener dinero para subirlo a un hosting, cosas por el estilo. La cuestión que cuando venía, entonces... Y como buen mexicano que yo era, muchas veces cuando yo sabía que el pastor Willy se tenía que llevar sus prédicas, él venía un lunes y tal vez tenía que ir un viernes o un lunes de la siguiente semana, una semana. Pero como buen mexicano, ¿hasta cuándo yo grababa los cassettes? Hasta un día antes. Entonces ese día tenía que estar grabándolo. Por ejemplo, si se va el lunes, mañana tenía que comenzar terminando la prédica a empezar a grabar. Y me llevaba hasta la noche, hasta horas de la noche, muchas veces ni dormía. Y me quedaba yo grabando para que el día siguiente cumpliera con ese requisito. Pero ese era uno de tantos casos que muchas veces me tenía que quedar hasta ya tarde para hacer las cosas. Pero era tanto mi afán de hacer las cosas y de querer ser de bendición, que estaba yo cometiendo un grandísimo error. Estaba yo grabando prédicas para hacer de bendición a la iglesia de León, o estaba tal vez haciendo otra cosa para la iglesia, lo que fuera. Pero ¿sabes cuál era mi error? ¿Cuánto tiempo crees que yo pasaba con Dios? Era nulo. Y me justificaba diciendo, pero si estoy haciendo las cosas de Dios, yo creo que con eso ya la hice. Hasta que de alguna manera Dios me trajo a conciencia y me dijo, realmente aunque eso lo estés haciendo y yo conozco tu corazón, de nada te va a servir. Porque te vas a afanar tanto a eso, que de alguna manera lo haces tan carnal, porque no estás alimentando tu espíritu, ni en la lectura, ni en las escrituras, pero ni en la oración. Entonces tu espíritu, el espíritu de Dios en mí, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba menguando. Y lo que yo hacía en lo natural, entonces ya me sentía yo como que yo me quedo dormido. O sea, es mi error, porque no lo hacía con anticipación, pero muchas veces pensaba, ninguno de acá se queda durmiendo despierto para grabar unos cassettes. Todos corren para irse, ya cumplieron. Pero realmente el que estaba en el error, ¿quién era? Era yo, porque estaba yo tratando de hacer en mis fuerzas. Estaba yo tratando de agradar a Dios en mis propias fuerzas, descuidando realmente lo que tenía más valor.
Porque acuérdate, ¿cuál es qué es lo que nos tiene que mover a nosotros como cristianos? La fe, ¿sí o no? Pero dice que la fe sin obras es una fe muerta, ¿sí o no? Entonces, y las obras sin la fe también está muerto. Entonces, lo que nosotros proclamamos como cristianos, que en este caso somos los hijos de Dios, tiene que haber fe y tiene que haber obras. Porque si tenemos fe y no hay obras, de nada sirve. Y si tenemos obras y no hay fe, no hay nada. Y no quiere decir que estemos buscando que nuestras obras sean las perfectas, sino que nuestro corazón esté en la misma sintonía de lo que creemos, en las acciones que nosotros hacemos. Dice, si no me equivoco, cuando hablamos de la mujer necia, ayúdeme. Dice, cuando la Biblia habla de la mujer necia, ¿cómo dice que va a destruir su casa? Con sus manos, ¿verdad? Dice, la mujer necia con sus manos destruye su. Cuando yo leí ese texto, independientemente que especifica el término mujer, nosotros nunca tenemos que desajenar como varones, que la palabra de Dios es tan perfecta, que aún ese término puede aplicar perfectamente para la mujer como para el hombre. ¿A qué me refiero? Que cuando tú lees en las Escrituras y Dios habla de la esposa de Cristo en término femenino, no te lo englosa simplemente para la mujer, sino nosotros como iglesia. Entonces, esa palabra de que la mujer, escucha, cuando nosotros empezamos a tener actitudes malas como cristianos, es prácticamente lo que está describiendo ese versículo. Porque cuando tú actúas con tus manos, es una acción que estás haciendo en lo físico, ¿sí o no? Y las actitudes de la misma manera. Entonces yo creo que nosotros como cristianos, sin ser perfectos, pero sí teniendo el conocimiento de lo que nosotros hemos escuchado y leído, perfectamente podemos hacer un autoanálisis de nosotros mismos, de cómo estamos llevando nuestra vida cristiana. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Por lo que nosotros escuchamos, por lo que nosotros leemos, por lo que nosotros miramos dentro de la iglesia. Nosotros somos hombres al fin y al cabo. Podemos cometer errores, podemos tener imperfecciones, pero tampoco eso nos justifica a realmente buscar la perfección. El estar aquí nosotros sentados y estar prestando atención a lo que Dios quiere para nuestra vida. Yo estoy completamente seguro que Dios tiene tanto amor a su propia palabra, que dice que ninguna palabra vuelve vacía. Ninguna palabra vuelve vacía. Escucha, a tal grado que Dios es un Dios de propósitos, que el día de hoy los que estamos sentados acá es porque Dios predestinó esto. Entonces, lo que nosotros estamos hablando y lo que estamos escuchando no es para el que está a un lado. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, yo creo que la actitud correcta que tenemos que tener, a ver qué es lo que mi papá me va a decir. Por eso leíamos el Proverbio 4 al principio, para venir a escuchar el consejo de nuestro Padre, para poder tener cordura. Entonces, cuando nosotros venimos a escuchar qué es lo que Dios me va a hablar a mí. Pero si nosotros nos desajenamos a esa palabra, ¿en qué sentido nos podemos desajenar? Cuando tú realmente aprecias algo y te interesa, créeme que vas a poner el mejor de las atenciones, ¿sí o no? Cuando tú vas a hacer tu servicio militar, hay 2 bolas que dan, o sea, simbólicamente, no es que te entreguen una bola y te digan, ¿sabes qué? Ya la hiciste. No, le hablan bola negra y bola blanca. La bola blanca sirve para que tú marches, para que tú hagas tu servicio militar físicamente. Y la bola negra, para que te den tu título y te salvases y pases, ¿no? Imagínate que los muchachos que van a su servicio militar se pongan en las sillas y cuando digan el nombre de fulano de tal esté dormido,
y le tocó bola negra, y como se durmió le pregunta al de al lado, oye, ¿qué bola me tocó? Dijeron, tu nombre fue Blanca, tienes que venir a marchar. Y el día que se presente, porque le dijeron, lo van a mandar a bañarse, ¿no? O viceversa, que le haya tocado Blanca y le digan que fue negra. No va a su servicio y no sirvió para nada. Entonces prácticamente cuando nosotros venimos a la casa de Dios, ¿y por qué recalcamos siempre que pongan atención? Porque muchas veces cuando tenemos las consecuencias de las cosas que nosotros hacemos y queremos consejos, muchas veces, por eso el pastor muchas veces dice ahora, ya no voy a dar, cuando me hagan así, les voy a cortar su dedo. Porque lo que escucharon en la prédica, eso tuvo que enseñarles e instruirlos. ¿Para qué vamos a predicar lo que ya antes predicado? Pero muchas veces nosotros tenemos esas dudas. ¿Por qué no prestamos atención en las prédicas? Yo estoy completamente seguro que Dios habla y nos habla personalmente. Lógicamente que cuando tenemos a un pastor predicando, te aseguro que Dios los usa para confirmar las cosas que Dios ya nos ha hablado en su momento. Simplemente tenemos que ponerle muchísima atención, porque aun cuando lleguemos a nuestra casa, no es agarrar y ¿sabes qué? Hoy me toca leer la Biblia porque tengo que hacerlo. Y vamos a ver qué me toca. ¿Sabes qué? No, voy a leer Salmo 70. ¿Sabes qué? No me gusta. Voy a ver uno que me guste. Ezequiel, no, está raro su nombre. Voy a leer, ya sé, Juan 17, está bien. Estas cosas habló Jesús y te duermes. No es que no tengas sueño o puedas tener sueño, sino muchas veces el interés o el corazón, ¿dónde tenemos las cosas? Por eso leíamos el Proverbio 4. Y sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, cuando nosotros tenemos conscientemente dónde está nuestro corazón, te aseguro que tú vas a hacer todo lo posible y lo imposible por estar buscando de Dios. Cuando vengas a la casa de Dios, vas a tratar de escuchar lo que Dios tiene para tu vida. No porque esté predicando fulano de tal, sino porque sabes que como hijos de Dios, Dios quiere darnos un consejo, Dios quiere darnos una sabiduría. Y como tal tenemos que tener nuestro oído atento a lo que Dios quiere escuchar o quiere enseñarnos. Vamos a Romanos 8. Dice, desde el 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu tú haces morir las obras de la carne, entonces ¿qué va a pasar? Vas a vivir. No sé si, mira, nosotros como hijos de Dios, muchas veces a mí me dicen, ¿cómo Isaac se parece a usted? No simplemente en lo físico, sino muchas veces aún en las actitudes, en lo que hace, en lo que dice. Cuando estaba yo en la librería trabajando en el centro, alguna de las vitrinas me picaba en la espalda. Y me acercaba yo a la vitrina y me ponía yo espaldas y me rascaba. Más lo sentía yo rico. Entonces, se quedaba así. Había ocasiones que Isaac iba a la librería y se quedaba conmigo un rato, se quedaba allá y se ponía a atender y cosas por el estilo. De repente tú lo veías
y se acercaba a la misma vitrina, se volteaba de la misma manera, pegaba a su espalda y se empezaba a rascar. Y yo veía que se empezaban a reír las muchachas. Y yo les decía, ¿de qué se ríen? Es impresionante cómo su hijo no simplemente se parece a usted, sino que hace las mismas cosas que usted hace. Y yo, pues lógicamente, uno se siente, pues dice, ay, es bonito que tu hija se parezca a ti. Pero ¿qué es a lo que voy? Que nosotros tenemos que entender que cuando nosotros sabemos quién es nuestro papá, o convivimos con nuestro papá, lo conocemos en todos los aspectos, consciente e inconscientemente, tenemos que hacer lo mismo, ¿sí o no? Había un video, un comercial, no sé si se lo llegan a ver. Hablaba muchísimas cosas, ¿no? Pero veías siempre hablando del mismo tema. Se acercaba un papá, hacía las cosas, llevaba el refri, agarraba su refresco, se lo tomaba, después venía el hijo pequeño, abría el refri, tomaba y así, ¿no? Dando a entender lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿A qué punto queremos llegar ahorita? A que nosotros como hijos de Dios, ¿a quién nos tenemos que parecer? ¿A nuestro papá, sí o no? ¿Y quién es nuestro papá? Lógicamente en el orden, el pastor, el Señor, pero ahorita hablando de las cosas de Dios, realmente todo lo que nosotros hablemos, nuestra fragancia, tienen que ser las cosas de Dios, en todos los aspectos. Entonces, cuando nosotros hablamos y leemos estos versículos, dice, nosotros entendiendo que lo que nosotros éramos antes, que es la carne, ahora como hijos de Dios, son cosas que no tienen que influir en nuestra vida. No tiene que ser el patrón que nos esté dirigiendo, sino tiene que ser todo lo contrario. Ahora el Espíritu de Dios, que es el regalo que Dios nos da a nosotros como su Hijo, para que nosotros nos parezcamos a Él, es lo que tiene que estar guiando nuestra vida. Por eso dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos o sigamos viviendo conforme a la carne. Porque si nosotros seguimos viviendo conforme a la carne, de alguna manera vamos a morir. Mas si nosotros estamos viviendo en el Espíritu, entonces vamos a hacer morir las obras ¿de qué? De la carne, para que nosotros tengamos vida. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? El 14, hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Dios nos está diciendo, ahora tú ya no perteneces más a la carne para que sigas andando. Yo te he hecho hijo tuyo. Si tú estás andando conforme al Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Y por lo consiguiente, nuestra vida no tiene que haber temor. ¿A qué me refiero no haber temor? ¿O a qué se refiere a no tener temor? Muchas veces nosotros, y yo creo que son de las cosas que muchas veces le dan rumbo a nuestra vida. El vivir atemorizados, tal vez al fracaso, vivir atemorizados al qué dirán, vivir atemorizados a fallarle a alguna persona que queremos. Cuando nosotros estamos convencidos de que es Dios, dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero si nosotros tenemos fe, tenemos que creer que Dios es real y que existe. Y cuando nosotros conocemos a Dios, te aseguro que el temor no tiene que tener parte en nuestra vida, porque nosotros sabemos quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y en palabras extensas, dice, Dios fue el creador de todo. Ahora, si Dios creó todo, ¿qué le puede salir mal a Dios? No le puede salir mal a nada. Si nosotros empezamos a tener temor, es porque realmente nosotros no conocemos a Dios. Si nosotros empezamos a andar en una vida doble, en el sentido de que en la iglesia soy una persona y afuera soy otro, es porque tampoco le estamos teniendo temor un temor reverente a Dios. Entonces, yo creo que nosotros como cristianos, por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, nosotros tenemos que certificar y testificar con nuestras actitudes,
con nuestra palabra, con nuestra boca, con las palabras y con nuestro pensamiento quién es Dios. Dice las Escrituras que la peor batalla, ¿dónde la peleamos nosotros? En la mente. Muchas veces nosotros podemos estar sonriendo y estar diciéndole miles de cosas a las personas. Tenemos tal vez esa capacidad, pero todo eso tiene que derivar de nuestro propio corazón. Entonces nosotros tenemos que entender que el ser hijos de Dios es un trabajo que tal vez va a requerir muchísimo esfuerzo. No por nada dice las Escrituras que seamos hombres esforzados y valientes, pero que nosotros estemos dispuestos a pelear esa buena batalla. Estar orando tal vez cuando no tenemos ganas de orar o cuando tenemos muchísimo sueño. Leer las Escrituras y buscar realmente una palabra para nosotros que Dios nos quiera hablar. Que nosotros busquemos celosamente el consejo de Dios en todos los aspectos, cuando vengamos a la iglesia, cuando sirvamos, cuando estemos fuera de la iglesia, tengamos en cuenta que somos hijos de Dios, porque dice el 15, pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio ¿a qué? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también vamos a ser herederos, herederos de Dios y coherederos ¿con quién? Con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él que seamos glorificados. Dice el 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no van a ser comparables ¿con qué? Con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Escucha, y el 19, porque el anhelo ardiente de la creación, ¿qué es? Guardar, es el aguardar la manifestación ¿de qué? De los hijos de Dios. Hoy por hoy la gente se puede quejar de muchísimas cosas. Se quejan que si el presidente está viejito. Se quejan que si el presidente que tuvimos hizo todo un despapalle. Por lo general la gente nunca va a estar contento con nada, ¿sí o no? Nos quejamos que si sube la gasolina, que si sube esto, nos quejamos de todo, nos quejamos del vecino, nos quejamos de todo y le echamos la culpa a todo el mundo. Y muchas veces nuestro sentir es el estar bien siempre nosotros, ¿no? Y muchas veces nosotros vemos muchísimas cosas muy fuertes y muy feas fuera. Gente que está violando gente allá afuera, que le están secuestrando. Hace poco, no sé si supieron lo del taxista de Didi, que por tal de robar el carro lo estuvieron matando. Eso realmente dices, wow, en este mundo vivimos. Y hace poquito, fíjate, no soy chismoso, pero pues de vez en cuando se ven cosas. La colonia donde nosotros vivimos, las casas están tan pegadas. Por ejemplo, ahí termina lo que viene siendo la puerta de mi casa. Y por aquí más o menos comienza la otra, ¿no? Y es pura escarpa todo esto. Llegas a la esquina y hay una canchita y hay un estacionamiento. Entonces yo salgo en la puerta de la casa y me paro o me siento, saco mis sillas y tú alcanzas a ver todo lo que pasa en la cancha, todo lo que pasa así en la esquinita, lo que está atrás. Ves a Katy y a Doña Elia haciendo cosas porque se ve todo allá de enfrente. Entonces, ese día estábamos ahí sentados. Iba el carro, yo lo pongo en la puerta y cuando me subo, pues viro hacia allá y está el estacionamiento y hay una bajadita. Entonces ese día se estacionó un carro y me subí al coche porque creo que fui a comer y ya iba a quitar de comer. Y cuando hago así, miro a una pareja que estaba allá y se me hizo raro el sentir puedo equivocarme, pero se me hizo raro ver prácticamente a una mujer más o menos de 35 años en pleno faje con un señor de 65 años, ya está con canas. Y no soy chismoso, le dije, Carla, ven a ver esto.
y, y salió y lo miró. Entonces, realmente a mí me sorprende y ya sabes, ¿no? Y le digo, oye, pues fíjate que, ¿cómo se llama? ¿Cómo está el mundo? Que todo eso. Y estábamos en eso y no tardó y se quitó la muchacha. Entonces, al quitarse, vimos que tenía sus billetitos agarrados. Y le digo, ¿cómo hoy puede estar el mundo tan mal? No sé si es su caso, le digo, pero pues tú te encuentras cada cosa por fuera, que muchas veces, no sé si han escuchado la palabra, el dinero mata carita. Eso nosotros lo usábamos de chicos, porque muchas veces estamos tan afanados en el dinero que muchas veces hacemos lo que sea por conseguirlo, más en esa necesidad. Y hoy tal vez podemos criticar o podemos hablar acerca de por qué pasan las cosas, pero quiero que nosotros como hijos de Dios podamos entender qué es lo que está pasando, aún con todas esas personas que no conocen a Dios, y aún esas actitudes que tal vez son malas, y gente que tal vez puede criticar, y cosas realmente que estén haciendo mal, pero sinceramente yo cuando leí este versículo, ahí entendí que todas esas actitudes aún de pecado, realmente es el clamor de la creación, que a gritos, escucha, que a gritos desesperados están pidiendo que los hijos de Dios se empiecen a manifestar. Que realmente nosotros que tenemos la palabra y conocemos, nos levantemos como verdaderos hijos de Dios y que esas personas que tal vez están haciendo cosas incorrectas, se den cuenta que hay una salida y que vean que nosotros somos unos verdaderos hijos de Dios. Y vamos a leerlo otra vez. Dice el 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar ¿qué? La manifestación de los hijos de Dios. Dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada ¿de qué? De la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación, ¿qué es lo que está haciendo? Está gimiendo a una. Y aún está con ¿qué? Con dolor de parto, con dolores de partos hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gimimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención ¿de qué? De nuestro cuerpo. Como hijos de Dios, vamos a entender esta mañana que tenemos un gran llamado, que Dios nos ha hecho tan especiales, que podemos ser el conducto para que esta generación perversa, que está pecando sin medida, a rienda suelta, nosotros podamos llevarle ese mensaje de esperanza, de saber que hay una vida diferente, que hay un sentido en la vida, que siempre hubo un propósito desde el principio y nosotros lo hemos encontrado. Nosotros hemos conocido a Dios. Nosotros tenemos la esperanza de gloria que es Cristo. Y que eso la gente lo pueda mirar. Dejemos de parecernos más a los hijos del diablo. ¿En qué sentido? Que tenemos el conocimiento y no hacemos nada. Porque ¿cuál es la diferencia? Acuérdense que el diablo es el hijo de Dios, ¿se acuerdan? Cuando en el libro de Job, que dice que se presentan los hijos del diablo y entre ellos estaba el diablo. Pero ¿cuál es la diferencia entre el diablo y un hijo verdadero de Dios? En que el hijo verdadero de Dios hace la voluntad de Dios, hace lo que el Espíritu le muestra. En cambio el diablo tiene el conocimiento, ¿sí o no? Tiene todo el conocimiento. Es más, el diablo conoce más las Escrituras tal vez que nosotros mismos. ¿Tú te imaginas estar delante de la presencia de Dios como lo estuvo el diablo y desecharlo? Entonces muchas veces esa actitud es la que nosotros estamos tomando. Pero vamos a revertirlo. Tenemos toda esa oportunidad. Dios nos ha dado todas las herramientas para que nosotros seamos verdaderos hijos de Dios. Solo vamos a analizarnos de acuerdo a la palabra y veamos qué es lo que Dios demanda para nosotros. Tengamos conciencia, tengamos una mente cuerda, como estaba diciendo Rafa.
Vamos a escuchar el consejo de Dios para tener cordura y decidir, es mejor vivir en el Espíritu que vivir en la carne. Es mejor ser un hijo de Dios que ser un hijo del diablo. Amén. Señor, damos gracias en esta mañana. Te pedimos que tú nos guíes, Señor, y que realmente tu Espíritu, Señor, o nosotros le permitamos a tu Espíritu, Señor, hacernos, Señor, unos verdaderos hijos tuyos, Señor, ser obedientes a tu palabra, Señor, buscar, Señor, siempre tu consejo, Señor, para poder obtener cordura, Señor, para poder tomar decisiones, Señor, en cada momento, momentos fáciles y momentos difíciles, Señor, pero que siempre estemos canalizados, Señor, a lo que tú quieres, Padre, que podamos ser el mismo reflejo, Señor, tuyo, Señor, de Jesucristo, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor, que cuando nos mire la gente, Señor, no causemos vergüenza, Padre, como tristemente muchos están causando, Señor, sino que todo lo contrario, que cuando la gente nos vea, Señor, nosotros podemos declarar fielmente, Señor, con nuestra vida, Señor, que somos unos verdaderos hijos tuyos, Señor, porque sabemos, Señor, que esta creación, Señor, está clamando, Padre, por la manifestación nuestra, Señor. Danos la fuerza, Señor, danos la capacidad, Padre, para poder, Señor, ser esos hijos, Señor, dignos, Señor, de llevar tu palabra, Señor, de llevar, Señor, el nombre de cristianos, Padre. Así que en esta mañana te bendecimos y te alabamos, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.